peso, rispetto. Estaba con mi silla de ruedas temblando en el aula. Mateo riendo frente a mí mientras mis lentes recién rotos yacían en el suelo. Cuando vi las zapatillas Nike azules detenerse a mi lado. Levanté la mirada sin poder ver bien a través de las lágrimas y la visión borrosa. Y escuché una voz tranquila que cambiaría mi vida para siempre. Luca, no estás solo. Yo te veo. Y voy a hacer que todos vean lo que está pasando aquí. Era Carlo Acutis. Y en ese momento, sin saberlo, acababa de conocer al ángel que me salvaría de la oscuridad más profunda que un niño de 11 años puede experimentar. Mi nombre es Luca Moretti. Tengo 35 años. Soy astrofísico y profesor universitario en Milán, Italia. Y cuando miro hacia atrás, a ese niño de 11 años en silla de ruedas siendo sistemáticamente destruido día tras día, mes tras mes, todavía me cuesta creer que sobreviví. Todavía me pregunto cómo encontré la fuerza para levantarme cada mañana, sabiendo lo que me esperaba. La respuesta siempre vuelve al mismo lugar. A ese chico de 12 años con una sudadera azul desgastada, jeans simples, zapatillas Nike, que había visto mejores días, pero con un corazón que brillaba más fuerte que 1000 soles. Carlo Acutis no fue solo mi compañero de clase. Fue mi defensor cuando no tenía voz para defenderme. Fue mi escudo cuando los ataques eran demasiado crueles. Fue la luz que me mostró que yo valía infinitamente más de lo que toda esa oscuridad intentaba hacerme creer. Déjame contarte cómo comenzó todo. Déjame llevarte de vuelta a octubre de 2002, un mes que quedó grabado en mi memoria como el inicio de mi descenso al infierno. Yo tenía 11 años, distrofia muscular progresiva desde los 6, un diagnóstico que los médicos les dieron a mis padres con ojos compasivos y pronósticos sombríos. No llegarás a los 20, decían. Disfruta cada momento con él. Silla de ruedas desde ese mismo año. Lentes de fondo de botella que hacían que mis ojos parecieran desproporcionadamente grandes, como los de un insecto, como algunos crueles se encargarían de recordarme constantemente. Y estaba comenzando en el Instituto del Suor Marceline, en Milán, una escuela católica con reputación de excelencia académica y valores morales. Irónico, considerando lo que estaba por vivir entre esas paredes sagradas. Mi madre lloraba cada mañana cuando me dejaba en la entrada de la escuela. No lloraba discretamente. Lloraba con sollozos profundos que hacían que otros padres la miraran con lástima. Y yo odiaba esa lástima casi tanto como odiaría el acoso que vendría. Porque la lástima te convierte en algo frágil, en algo roto, en algo menos que humano. Mi madre no lloraba porque yo fuera débil. Ella sabía mejor que nadie cuánta fuerza se necesitaba para vivir en un cuerpo que te traicionaba día tras día. Lloraba porque ella sabía, con ese instinto maternal que todo lo percibe, lo que yo enfrentaría. Los niños pueden ser cruelmente honestos sobre lo que perciben como diferente. Y yo era diferente en todas las formas que importan, en el cruel ecosistema de una escuela primaria. ¿Qué harías tú si fueras un niño de 11 años llegando a una escuela nueva, sabiendo que cada par de ojos te estudiaría como a un espécimen extraño? Sabiendo que tu silla de ruedas sería lo primero que verían. No tu inteligencia, no tu humor, no tus sueños de convertirte en astrofísico y estudiar los agujeros negros. Solo la silla, solo los lentes gruesos, solo la diferencia. Yo intenté hacerme invisible. Me escondí detrás de los libros, detrás de las respuestas correctas en clase, detrás de una inteligencia que sabía que tenía y que era mi única arma en un mundo que valoraba la fuerza física por encima de todo lo demás. Levantaba la mano en todas las materias. Respondía correctamente. Los profesores me adoraban, y esa misma admiración de los adultos, me convertiría en un objetivo aún más apetecible para los depredadores que acechaban en los pasillos. Porque ser inteligente cuando eres diferente no te protege. Al contrario, te convierte en algo más que solo diferente. Te convierte en una amenaza. En alguien que se atreve a brillar cuando se supone que debes encogerte y desaparecer. En alguien que reta el orden natural donde los cuerpos perfectos dominan y los cuerpos rotos se someten.
Y había alguien que odiaría profundamente esa amenaza. Alguien cuyo nombre todavía me hace temblar cuando lo pronuncio, aunque ahora por razones completamente diferentes a las de entonces. Matteo Ricci. Llegó a nuestra escuela esa misma semana de octubre. Venía de Roma, 12 años, más alto que la mayoría de nosotros. Y tenía en los ojos algo que reconocí inmediatamente, porque lo había visto en los ojos de mi padre cada vez que miraba las facturas médicas que se acumulaban en nuestra mesa de cocina. Rabia. Pero la rabia de Matteo era diferente a la frustración económica de mi padre. Era una rabia más profunda, más oscura, más peligrosa. Era una rabia sin dirección clara, hasta que me encontró a mí. Y entonces tuvo todo el propósito del mundo. El primer día lo recuerdo con una claridad que duele. Yo estaba en el aula intentando alcanzar un libro en el estante alto. Una tarea simple para cualquier otro niño. Una humillación diaria para mí. Estiraba mi brazo todo lo que podía, la silla tambaleándose peligrosamente con el movimiento, sabiendo que probablemente no lo alcanzaría, pero negándome a pedir ayuda, porque pedir ayuda era admitir debilidad, y ya me sentía suficientemente débil. Y entonces sentí esa mirada. Esa sensación primitiva que te dice cuando un depredador te ha marcado como presa. Giré mi silla y ahí estaba Matteo, parado a unos metros de distancia, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. No era curiosidad, no era compasión, era algo mucho más oscuro. Había una sonrisa en su rostro, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos estaban calculando, evaluando, midiendo exactamente cuánto daño podía hacerme. Y yo supe en ese instante, con una certeza visceral que no necesitaba palabras, que mi vida acababa de volverse infinitamente más difícil. No dijo nada ese primer día. Solo me observó. Durante toda la clase de matemáticas, sentí su mirada quemando mi nuca. Durante el recreo, cuando empujaba mi silla hacia el patio, lo vi apoyado contra la pared, observándome. Durante el almuerzo, cuando intentaba abrir mi lonchera con manos que temblaban más de lo usual, ahí estaba él, observando. Como un científico estudia una rata de laboratorio antes de comenzar el experimento. Y esa observación silenciosa era casi peor que cualquier ataque directo, porque me mantenía en un estado constante de terror anticipatorio. Sabía que algo venía, solo no sabía cuándo ni cómo. La respuesta llegó el segundo día. Comenzó con susurros. Pequeños comentarios que Matteo hacía en voz lo suficientemente baja para que los profesores no escucharan, pero lo suficientemente alta para que yo los captara perfectamente. Miren, ahí va el robot roto. Cuidado, no quieran quedar aplastados por las ruedas del inútil. Debe ser difícil ver el mundo a través de esos cristales de microscopio que llama lentes. Comentarios que individualmente parecían casi insignificantes. Pequeños pinchazos. Pero cuando esos pinchazos vienen 10 veces en una hora, 20 veces en un día, 50 veces en una semana, se acumulan como veneno en tu sistema. Se filtran en tu cerebro. Se convierten en la voz que escuchas cuando te miras al espejo. ¿Qué harías tú si cada día, desde el momento en que cruzas la puerta de la escuela hasta que sales, supieras que enfrentarás horas de humillación constante? Si supieras que cada pasillo es una zona de peligro potencial, que cada momento sin supervisión adulta es una oportunidad para que te destruyan un poco más, yo pensaba en fingir estar enfermo. Cada mañana, cuando mi madre entraba a mi habitación para ayudarme a vestirme, consideraba decirle que me dolía el estómago, que tenía fiebre, cualquier mentira que me permitiera quedarme en la seguridad de mi hogar. Pero entonces veía su rostro. Veía las ojeras de las noches que pasaba cosiendo ropa para otros, porque mi padre, trabajando 16 horas al día en construcción, no era suficiente para pagar mis terapias, mis medicinas, mis lentes especiales. Veía los sacrificios monumentales que hacían por mí. Y no podía añadir el peso de mi cobardía a sus hombros ya sobrecargados. Así que iba, todos los días. Empujaba las ruedas de mi silla por esa puerta sabiendo exactamente el infierno que me esperaba. Y Matteo siempre estaba ahí, esperando.
con esa sonrisa que había aprendido a temer más que a nada en el mundo. Una sonrisa que prometía dolor, que prometía humillación, que prometía que hoy sería peor que ayer y mañana sería peor que hoy. Y no estuvo, solo por mucho tiempo en su campaña de terror. Los depredadores reconocen a los suyos. Marco fue el primero en unirse, un niño grande para su edad, con manos como palas y una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. Después vino Alessandro, delgado y rápido, perfecto para esconder mis cosas en lugares donde yo no podía alcanzar. Luego Francesca, una niña de ojos verdes y lengua venenosa, que descubrió que las palabras podían lastimar tanto como los puños. Davide y Giulia completaron el grupo. 6 contra 1. 6 niños con cuerpos que funcionaban perfectamente contra un niño cuyo cuerpo lo estaba matando lentamente. 6 cazadores contra una presa que no podía correr, no podía esconderse, no podía defenderse. Y el peor aspecto no era lo que ellos hacían, era el silencio de los demás. Los 30 otros niños en nuestra clase que veían todo y elegían mirar hacia otro lado. Porque el silencio es permiso. El silencio es complicidad. Cada niño que presenció mi tormento y no dijo nada, se convirtió en parte de esa máquina de destrucción. Cada adulto que no quiso ver lo obvio, porque era más fácil creer que los niños son naturalmente crueles, y que yo simplemente necesitaba hacerme más duro, se convirtió en un engranaje más del sistema que me estaba triturando. Inventaron un juego. Lo llamaban la ruleta de Luca. Cada día uno de ellos tenía la misión de hacerme llorar. El primero en lograrlo ganaba. ¿Ganaba qué? Nunca lo supe completamente. Tal vez el respeto de los otros. Tal vez la sensación de poder sobre algo cuando sus propias vidas se sentían fuera de control. Tal vez simplemente la satisfacción sádica de romper a alguien más débil, de confirmar que ellos no eran los más bajos en la jerarquía social de la escuela. Un lunes, Marco escondió mi mochila con todos mis cuadernos cuidadosamente organizados, mis tareas completadas, mis notas de clase. La escondió en algún lugar alto, por supuesto, donde yo nunca podría alcanzarla. Llegué tarde a 3 clases buscándola desesperadamente. Los profesores me regañaron por ser irresponsable. Y en la 4ª clase, cuando me di cuenta de que no aparecería, cuando me di cuenta de que tendría que explicarles a mis padres que había perdido todos mis materiales y necesitábamos comprar nuevos con dinero que no teníamos. Lloré, lágrimas silenciosas que corrían por mis mejillas mientras fingía mirar mi escritorio vacío. Marco ganó ese día. Lo escuché celebrando con los otros en el pasillo. Un martes, Francesca convenció a la profesora de literatura de que yo había copiado en un examen. Una mentira absoluta y descabellada, porque yo nunca había necesitado copiar en mi vida. Porque estudiar era lo único que me daba algo de control, algo de valor en un mundo que me decía constantemente que no valía nada. Pero Francesca era bonita y carismática, y sabía exactamente cómo presentar su mentira, con lágrimas en los ojos y preocupación fingida. Profesora, no quiero meterlo en problemas, pero creo que tiene derecho a saber. Luca me mostró las respuestas antes del examen y me pidió que no dijera nada. La profesora me confrontó frente a toda la clase, me acusó. Y cuando intenté defenderme, cuando mi lengua se trabó por los nervios como siempre hacía cuando estaba bajo presión extrema, mi propia incapacidad para hablar con fluidez fue tomada como evidencia de culpabilidad. Lloré de frustración, de injusticia, de impotencia. Francesca ganó ese día. Un miércoles, Alessandro puso pegamento en las ruedas de mi silla, un acto de vandalismo tan cruel, tan calculado en su sadismo, que todavía me cuesta procesarlo. Mis ruedas eran mi movilidad, mi independencia, lo único que me permitía moverme por el mundo sin depender completamente de otros. Y él las saboteó como quien rompe el juguete de otro niño. Durante todo el recreo, intenté mover mi silla sin entender por qué no funcionaba. Empujaba las ruedas con toda mi fuerza, mis brazos quemándose por el esfuerzo, mi respiración acelerándose, mientras los otros niños jugaban fútbol a mi alrededor, completamente ajenos,
o deliberadamente ignorantes de mi situación. Lloré de frustración cuando finalmente me di por vencido. Lloré sabiendo que tendría que pedir ayuda, que tendría que admitir que ni siquiera podía controlar mi propia silla. Alessandro ganó ese día. Y el jueves. Dios, el jueves. El día que cambiaría todo. El día que me rompió tan completamente que pensé que nunca volvería a estar entero. El día que también plantó la semilla de mi salvación, aunque no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde para agradecerle adecuadamente. 19 de diciembre de 2002. Un jueves frío en Milán. La niebla densa hacía que todo pareciera fantasmagórico, irreal, como si la ciudad misma supiera que algo terrible estaba por suceder. Le tocaba a Matteo ganar la ruleta. Y Matteo, el líder, el más cruel, el más creativo en sus métodos de tortura, tenía que demostrar que era el campeón indiscutible de nuestro juego sádico. Tenía que hacer algo que superara todo lo anterior, algo que me rompiera de formas que los otros solo habían logrado agrietar. Esperó hasta después de clases. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido. El pasillo estaba mayormente vacío. Yo había regresado al aula a buscar un cuaderno que había olvidado. Algo que mi madre necesitaba para ayudarme con la tarea esa noche. Estaba solo junto a mi escritorio, alcanzando el cuaderno, cuando escuché la puerta cerrarse, el sonido de la cerradura girando, y mi corazón se detuvo. Me giré y ahí estaba Matteo, bloqueando la única salida, con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. No era la sonrisa cruel habitual, era algo más frío, más vacío, como si hubiera apagado completamente cualquier resto de humanidad en sus ojos. Como si hubiera decidido que yo ya no era una persona sino simplemente un objeto sobre el cual descargar toda su rabia, todo su dolor, toda su oscuridad. Se acercó lentamente, deliberadamente, saboreando mi miedo. Yo intenté girar mi silla hacia la puerta, intenté alcanzar la manija, pero él fue más rápido. Puso su pie en una de mis ruedas. La bloqueó completamente. Me incliné, intentando moverla, pero era inútil. Estaba atrapado, y él lo sabía, y disfrutaba cada segundo de mi impotencia. Se inclinó hasta que su cara estuvo al nivel de la mía, tan cerca que podía sentir su aliento, tan cerca que podía ver cada detalle de esa expresión vacía y aterradora. Y entonces habló, con una voz tan fría que parecía venir de algún lugar congelado y muerto. Hoy vas a llorar tanto que tus lentes nuevos van a quedar empañados para siempre. Y cuando tus papás pobres tengan que comprar otros, les vas a decir que fue tu culpa, que los perdiste, que eres un inútil que no puede cuidar nada, ni siquiera tu propio cuerpo. Cada palabra era un cuchillo. Cada sílaba cortaba más profundo que la anterior. No solo estaba amenazando con romper mis lentes otra vez, estaba atacando lo más sagrado que tenía. Mi familia, los sacrificios que hacían por mí, su amor. Quería que yo me sintiera culpable por existir. Quería que yo les dijera a las dos personas que más me amaban en el mundo que era una carga, un inútil, alguien que no merecía su amor ni su sacrificio. ¿Qué harías en ese momento? Si alguien no solo te atacara físicamente, sino que intentara destruir tu alma, si intentara convertir el amor de tu familia en algo tóxico, en algo que te hiciera sentir culpable simplemente por existir. Yo sentí algo quebrarse dentro de mí. No físicamente. Era peor que eso. Era algo en mi espíritu, en mi voluntad de seguir adelante, en mi creencia de que las cosas podían mejorar. Pero encontré mi voz. No sé de dónde vino la fuerza. Tal vez era desesperación. Tal vez era que finalmente había tocado fondo y no tenía nada más que perder. Con una voz quebrada que apenas era un susurro, le dije algo que salió desde el lugar más profundo y verdadero de mi ser. Mi mamá llora todas las noches porque no puede pagarme las terapias. Mi papá trabaja 16 horas al día para comprar mis medicinas. Él viene a casa con las manos sangrando de tanto trabajar. Mi mamá se salta comidas para que yo pueda tener una porción extra. Y tú quieres que les diga que soy un inútil. Tú quieres destruir lo único que me queda, que es que ellos me aman. ¿Por qué, Matteo? Solo dime por qué.
¿Qué te hice? ¿Qué hice para merecer esto? Vi algo cambiar en su rostro. Solo por un segundo. Un destello de algo humano bajo toda esa armadura de crueldad. Como si mis palabras hubieran penetrado. Como si por primera vez me estuviera viendo realmente. No al objetivo, no al juego, a Luca. Un niño de 11 años que estaba luchando batallas que él no podía imaginar. Que se levantaba cada día a pesar del dolor constante en músculos que se deterioraban. Que venía a esta escuela sabiendo que él estaría esperando, pero viniendo de todos modos porque no quería decepcionar a sus padres. Que estudiaba con una dedicación feroz, porque era lo único que podía controlar en una vida, donde todo lo demás estaba fuera de control. Pero ese momento de humanidad duró exactamente eso. Un momento. Porque entonces la oscuridad regresó a sus ojos, más fuerte que antes, como si mi vulnerabilidad lo hubiera enfurecido en lugar de ablandarlo. Como si el hecho de que yo me atreviera a mostrarle mi dolor genuino fuera un insulto personal que necesitaba castigar. Extendió su mano hacia mi rostro. Yo supe lo que venía. Cerré los ojos, como si eso pudiera protegerme de alguna manera. Sentí sus dedos arrancando los lentes de mi cara. Grité. No pude evitarlo. Esos lentes eran mis ojos. Sin ellos, el mundo se volvía una mancha borrosa e incomprensible. Extendí mis manos desesperadamente, tratando de agarrarlos, pero él era más alto, y mi alcance era limitado por mi posición en la silla. Por favor, supliqué, y odio recordar esa súplica. Odio recordar cómo mi voz sonaba tan pequeña, tan rota, tan desesperada. Por favor, Mateo, por favor, no. Mis padres no pueden pagar otros. Por favor. Pero mis súplicas solo parecieron darle más placer. Sostuvo los lentes en el aire, moviéndolos justo fuera de mi alcance mientras yo me estiraba inútilmente. Las lágrimas ya estaban corriendo por mis mejillas. Mi visión, ya borrosa sin los lentes, se volvió completamente incomprensible a través del agua salada. Y entonces lo hizo. Dejó caer mis lentes al suelo. Escuché el sonido cuando golpearon las baldosas. Y entonces levantó su pie. Y lo vi, borroso pero inconfundible, posicionar su zapato directamente sobre mis lentes. No, susurré. Por favor, no. Y entonces presionó. Lentamente. Deliberadamente. Escuché cada crujido del cristal rompiéndose bajo su suela. Ese sonido se grabó en mi memoria con una claridad que ninguna otra cosa de ese día tiene. El sonido del vidrio quebrándose. El sonido de la última barrera entre yo y la completa desesperación desintegrándose. Vi, a través de lágrimas y visión borrosa, cómo los pedazos se esparcían por el suelo blanco. Pequeños fragmentos brillantes de lo que habían sido mis ojos al mundo. Y me desmoroné. Completamente. Totalmente. No fue un llanto controlado. Fueron sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Profundos, guturales. El tipo de llanto que viene cuando algo fundamental en ti se rompe. Me cubrí la cara con las manos. Me incliné hacia adelante en mi silla hasta que mi frente tocó mis rodillas. Y lloré como nunca había llorado antes. Lloré por los lentes. Lloré por el dinero que mis padres no tenían. Lloré por la crueldad inexplicable de todo esto. Lloré por mí mismo. Por el niño que era. Por la vida que tenía. Por lo injusto de todo. Y Mateo se quedó ahí, de pie, mirándome. Yo podía sentir su presencia incluso a través de mi llanto, incluso con mis ojos cerrados. Esperaba que dijera algo cruel, que se burlara, que declarara victoria. Pero no dijo nada. Y ese silencio era casi peor. Era como si finalmente hubiera logrado romperme tan completamente, que ya ni siquiera merecía sus palabras. Entonces, sentí movimiento, mi silla siendo empujada, fuerte, violentamente. Yo no estaba preparado. Las ruedas delanteras se levantaron del suelo. Por un horrible momento pensé que me voltearía completamente, que caería de la silla y quedaría en el suelo. Completamente indefenso. Mi corazón se detuvo. Mis manos se aferraron a los reposabrazos con una fuerza nacida del terror puro.
pero la silla se balanceó hacia atrás y se estabilizó con un golpe contra algo sólido. La pared, me di cuenta, me había empujado contra la pared del aula. Seguía llorando. No podía parar. Los sollozos seguían viniendo en olas. Y escuché pasos. Los pasos de Mateo alejándose. Yendo hacia la puerta. Iba a dejarme ahí. Solo. Roto. Con mis lentes destruidos en el suelo. Sin poder ver. Sin poder moverme de donde me había empujado. Y una parte de mí, una parte horrible y pequeña, casi se sintió aliviada de que finalmente se fuera. Pero entonces, escuché algo diferente. La puerta abriéndose. Pero no con el sonido de alguien saliendo, con el sonido de alguien entrando. Pasos nuevos, diferentes, más ligeros. Y entonces, esa voz que guardaría en mi corazón por el resto de mi vida. Luca, no estás solo. Yo te veo. Y voy a hacer que todos vean lo que está pasando aquí. Levanté mi cabeza. Parpadeé a través de las lágrimas y la visión borrosa. Y vi una forma. No podía ver detalles sin mis lentes, pero podía ver colores. Azul, una sudadera azul. Y más abajo, el blanco y azul de zapatillas Nike. Y aunque no podía ver su rostro claramente, conocía esa voz. Era Carlo Acutis. Carlo, el chico que siempre llegaba temprano después de ir a misa. Carlo, que ayudaba a todos con las tareas. Carlo, que defendía a los débiles pero que hasta ahora nunca había intervenido directamente en mi situación. Carlo, que trabajaba en sus computadoras creando ese sitio web sobre milagros eucarísticos que ninguno de nosotros entendía completamente, pero que todos sabíamos que significaba algo importante para él. Carlo estaba ahí. Y por primera vez en meses, no me sentí completamente solo. Escuché su voz de nuevo, pero ahora no dirigida a mí. Dirigida a Mateo. Mateo, ¿quién te lastimó tanto para que ahora lastimes a otros? Esas palabras me golpearon casi tan fuerte como debieron golpear a Mateo. Porque en todas las semanas de tormento, en todos los ataques, en toda la crueldad, nadie había hecho esa pregunta. Nadie había intentado entender por qué. Todos habían asumido que Mateo era simplemente malvado, simplemente un matón, simplemente alguien a quien castigar y contener. Pero Carlo estaba haciendo algo diferente. Estaba viendo más profundo. Estaba viendo al niño lastimado, debajo del abusador. Y yo, incluso en mi estado de completa devastación, incluso con lágrimas todavía corriendo por mis mejillas y mis lentes rotos en el suelo, sentí algo cambiar en el aire. Como si esa pregunta hubiera abierto una grieta en una presa. Como si algo que había estado contenido estuviera a punto de salir. No podía ver claramente la expresión de Mateo, pero lo escuché. Escuché su respiración acelerarse. Escuché un sonido extraño en su garganta, como si estuviera tragando algo. Y por un momento imposible, pensé que Mateo iba a llorar. Mateo, quien me había atormentado sin piedad durante meses. Mateo, quien acababa de romper mis lentes deliberadamente. Mateo, el monstruo de mis pesadillas, estaba a punto de llorar, pero entonces atacó, verbalmente. Su voz sonaba defensiva, casi desesperada. «Métete en tus asuntos, Carlo. Tú no eres mejor que nadie con tu iglesia y tus computadoras. Déjanos en paz». Carlo no se movió. Yo podía ver su silueta borrosa, completamente quieta, completamente tranquila. Y entonces habló de nuevo, y sus palabras se grabarían en mi memoria para siempre. ¿Ves a ese niño en la silla, Mateo? ¿Ves sus lentes rotos? ¿Ves sus lágrimas? Pero ¿sabes qué más veo yo? Veo que Luca tiene el doble de tu fuerza, porque él viene aquí cada día sabiendo que tú estarás esperando, y todavía elige venir. Todavía elige intentar. Todavía elige vivir. Mientras que tú, con todas tus piernas que funcionan y tus ojos que ven perfectamente, has elegido la cobardía. Has elegido lastimar porque es más fácil que sanar. Y eso no te hace fuerte, Mateo. Te hace el más débil de todos nosotros. Escuché esas palabras a través de mi llanto que comenzaba a calmarse, y algo se movió dentro de mí.
algo que había estado dormido durante semanas de abuso constante. Porque nadie, nunca, me había llamado fuerte. Todo el mundo veía mi silla, mis lentes, mi enfermedad. Veían debilidad. Veían algo roto, algo digno de lástima o de burla, pero nunca de admiración. Pero Carlo vio algo diferente. Vio mi lucha diaria. Vio el coraje que se necesitaba para empujar las ruedas de mi silla a través de esa puerta cada mañana. Vio el valor de seguir intentando, de seguir estudiando, de seguir soñando con convertirme en astrofísico, incluso cuando mi cuerpo me decía que probablemente no llegaría a los 20 años. Vio mi fuerza, y al verla, al nombrarla, la hizo real. La hizo verdadera. Escuché un sonido de Mateo, un sonido quebrado, y entonces pasos rápidos, pero no hacia mí, hacia atrás, como si estuviera retrocediendo de algo. Y entonces la presencia de Carlos se movió. Se acercó a mí. Sentí que se arrodillaba a mi lado. Sentí su mano, gentil y respetuosa, tocando mi hombro. «Luca», dijo con esa voz tranquila, «voy a ayudarte. Primero déjame recoger tus lentes». Y lo hizo. Lo sentí moverse por el aula. Escuché el pequeño tintineo de los fragmentos de vidrio siendo recogidos. Y me di cuenta de que estaba recogiendo cada pedazo, cada fragmento, con cuidado, con respeto. Como si no fuera solo vidrio roto, sino algo sagrado. Como si mi dignidad rota mereciera ese nivel de atención y cuidado. Cuando terminó, volvió a mi lado. «Los tengo todos», dijo. «Voy a guardarlos. Y ahora voy a ayudarte. Voy a hablar con la profesora Martinelli. Ella tiene contactos en una óptica. Vamos a conseguirte lentes nuevos. Y mientras tanto, voy a ser tus ojos. Voy a ayudarte a llegar a tus clases. Voy a tomar notas por ti. No estás solo, Luca. Nunca has estado solo. Yo te he visto. Muchos te hemos visto. Y lo que Mateo te hizo no define quién eres. Solo define quién es él en este momento». Y entonces añadió algo que me hizo sentir una chispa de esperanza por primera vez en meses. Y la gente puede cambiar, si quiere. Esas últimas palabras parecían dirigidas a Mateo, quien aún estaba en el aula. No podía verlo claramente, pero podía sentir su presencia. Podía sentir algo quebrado en el aire, como si las palabras de Carlo hubieran roto algo fundamental en la armadura de Mateo. Carlo me ayudó a enderezar mi silla. Me ayudó a limpiar mi rostro. Y entonces, con una gentileza que casi me hizo llorar de nuevo, pero esta vez, por razones completamente diferentes, me ayudó a salir del aula. Empujó mi silla con cuidado, con respeto, como si yo importara, como si yo fuera valioso, como si yo mereciera ser tratado con dignidad. Y Mateo se quedó atrás, solo en esa aula, rodeado de los pedazos de lo que había roto. Y una parte de mí, una parte que no entendía completamente en ese momento, sintió algo parecido a lástima por él, porque Carlo tenía razón. Mateo estaba lastimando porque estaba lastimado. Y aunque mi dolor era real y válido y terrible, su dolor también era real. Carlo me llevó a la enfermería. La enfermera, la señora Benedetti, una mujer mayor con manos suaves y ojos compasivos, se alarmó cuando me vio. Mi rostro hinchado de llorar, mis ojos rojos, la ausencia de mis lentes. Me preguntó qué había pasado. Y por primera vez en 3 meses de tormento constante, lo conté. Todo. Las palabras salieron como un torrente. El acoso diario, los comentarios crueles, el juego de la ruleta, los lentes rotos anteriormente. Todo. Y la señora Benedetti lloró. Lloró mientras escuchaba. Y me abrazó. Y llamó a la directora. Y llamó a mi madre. Y de repente había adultos que sabían, que veían, que se preocupaban. Mi madre llegó 30 minutos después. Corrió hacia mí. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Y lloró. Lloró de rabia. Lloró de dolor. Lloró de culpa por no haberlo sabido antes. Y yo lloré con ella. Nos abrazamos en esa enfermería y lloramos juntos todo el dolor acumulado de meses. Lo siento,
Susurró contra mi cabello. Lo siento tanto, mi amor. Debí haberlo sabido. Debí haberte protegido mejor. No es tu culpa, mamá, le dije, y lo decía en serio. Nada de esto era su culpa. Ella y papá hacían todo lo humanamente posible y más. Trabajaban hasta el agotamiento. Sacrificaban todo por mí. No podían estar en la escuela protegiéndome. No podían leer mi mente para saber lo que yo estaba ocultando para no preocuparlos. Carlos se había quedado, de pie en la puerta de la enfermería, quieto, presente. Y cuando mi madre finalmente me soltó y se giró para ver quién más estaba ahí, Carlo dio un paso adelante. «Señora Moretti», dijo con una madurez impresionante para un niño de 12 años. «Mi nombre es Carlo Acutis, soy compañero de Luca, y quiero que sepa que de ahora en adelante voy a asegurarme de que Luca esté seguro. Voy a estar atento, y voy a ayudar en todo lo que pueda». Mi madre lo miró, y entonces hizo algo que me sorprendió. Se arrodilló frente a Carlo, lo abrazó, y le agradeció con una voz quebrada por las lágrimas. «Gracias», dijo. «Gracias por ver a mi hijo, por ayudarlo, por ser su amigo». Y Carlo, ese niño extraordinario con un corazón que parecía demasiado grande para su cuerpo de 12 años, simplemente asintió. «Es un honor», dijo. Y lo decía en serio, como si conocerme, como si ayudarme, fuera realmente un honor para él. Esa noche en casa fue una de las más difíciles de mi vida. Mi padre llegó del trabajo y encontró a mi madre y a mí, sentados en la mesa de la cocina, ambos con ojos rojos de llorar. Cuando le contamos lo que había pasado, vi algo en su rostro que nunca había visto antes: rabia pura. Sus manos, esas manos grandes y callosas de trabajar en construcción, se cerraron en puños. Su mandíbula se tensó, y por un momento pensé que iba a salir de la casa y hacer algo terrible. Pero entonces me miró, me vio realmente, vio lo frágil que me sentía, lo roto, y en lugar de actuar desde su rabia, se arrodilló frente a mi silla. Puso esas manos enormes sobre las mías, y con una voz que temblaba del esfuerzo de mantenerse controlada, dijo: «Luca, mi hijo hermoso e inteligente y fuerte. Nada de esto es tu culpa, nada, ¿entiendes? Esos niños que te lastiman, ellos son los que están mal, no tú, nunca tú. Y voy a arreglar esto, vamos a arreglar esto. Y si quieres, si es demasiado, puedes estudiar en casa, encontraremos la manera, porque verte sufrir así…». Su voz se quebró. «Verte sufrir así nos mata, hijo, nos mata». Tenía la oportunidad de rendirme, de quedarme en casa donde estaría seguro, donde nadie rompería mis lentes, ni se burlaría de mi silla, ni me haría llorar. Y una parte enorme de mí quería aceptar, quería esconderme, quería nunca volver a ver esos pasillos, esa aula, esos rostros crueles. Pero entonces pensé en Carlo, en cómo me había defendido, en cómo me había llamado fuerte, en cómo había visto algo en mí que valía la pena proteger. Y pensé que si me rendía ahora, si dejaba que Mateo y su grupo me sacaran de la escuela, entonces ellos ganaban. Entonces toda su crueldad tenía poder sobre mí. Y decidí que no. Decidí que iba a volver. No porque fuera particularmente valiente, sino porque Carlo me había mostrado que yo era más fuerte de lo que pensaba. Y si él creía eso, tal vez yo podía empezar a creerlo también. «Quiero volver, papá», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Tengo un amigo ahí, Carlo, y él me está ayudando, y no quiero que ellos ganen. No quiero que me quiten mi educación, mi futuro, porque son crueles». Vi lágrimas en los ojos de mi padre, ese hombre grande y fuerte que nunca lloraba. «¿Estás seguro, hijo?». Asentí. «Estoy seguro». Y así, al día siguiente, cuando debería haber habido una reunión escolar rutinaria sobre el incidente, se convirtió en algo mucho más grande. La directora había convocado a mis padres, a los padres de Mateo, a un representante del consejo escolar, y a la profesora Martinelli, y Carlo había pedido estar ahí, y yo también estaría ahí.
Carlo había cumplido su promesa. La profesora Martinelli, quien aparentemente tenía un primo que trabajaba en una óptica, había conseguido lentes nuevos para mí esa misma noche. Eran diferentes a los anteriores, más modernos, más ligeros. Y cuando me los puse esa mañana, cuando el mundo volvió a tener enfoque y claridad, sentí algo parecido a renacimiento. La reunión estaba programada para las 9 de la mañana. Llegamos temprano, mis padres y yo. Mi padre había pedido el día libre en el trabajo, algo que casi nunca hacía porque cada día perdido era dinero que no entraba. Mi madre llevaba su mejor vestido, el que solo usaba para ocasiones especiales. Querían mostrar que nos tomábamos esto seriamente, que esto importaba. Entramos a la oficina de la directora. Era una sala grande con paredes cubiertas de certificados y fotografías de generaciones de estudiantes. La directora, la Suora María Teresa, era una mujer mayor con el hábito tradicional y una expresión que normalmente era severa pero justa. Hoy se veía preocupada. Ya había otras personas ahí, los padres de Mateo. Su madre, una mujer pequeña con ojos rojos de llorar. Su padrastro, un hombre grande con una expresión que me dio miedo incluso sin haber intercambiado palabra alguna. Mateo estaba entre ellos, con la cabeza baja, las manos entrelazadas en su regazo. Se veía pequeño, asustado. Nada como el monstruo de mis pesadillas. La profesora Martinelli estaba ahí también. Y Carlo. Carlo llevaba su sudadera azul habitual, sus zapatillas Nike. Y cuando me vio entrar, me sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina que me dio un coraje que no sabía que tenía. Cuando Mateo levantó la vista y me vio, vi algo en su rostro que me sorprendió. No era la crueldad habitual, era miedo, y vergüenza, y algo más profundo que no podía identificar completamente. Pero yo no aparté la mirada, sostuve su mirada, sin odio, sin miedo. Solo lo miré. Y después de un momento, él fue quien miró hacia abajo. La Suora María Teresa comenzó la reunión. Habló sobre el grave incidente del día anterior, sobre protocolos disciplinarios y medidas apropiadas. Sus palabras eran formales, distantes, como si estuviera discutiendo un problema administrativo abstracto en lugar de mi tormento real y concreto. Entonces mi madre habló, y su voz temblaba de emoción contenida. Directora, con todo respeto, esto no fue un incidente grave. Esto fue acoso sistemático durante meses. Mi hijo ha sido torturado. Y no puedo entender cómo esto pudo suceder en una escuela que se enorgullece de sus valores católicos y su supervisión pastoral. Vi a la directora ponerse rígida. Señora Moretti, le aseguro que tomamos estas situaciones muy seriamente. Entonces, ¿cómo no lo vieron? Mi padre interrumpió, su voz más fuerte de lo que pretendía. ¿Cómo no notaron que mi hijo llegaba a casa llorando día tras día? ¿Que sus lentes fueron rotos no una sino 3 veces? ¿Que había perdido peso porque ya no comía en el comedor por miedo? La sala se quedó en silencio. La directora no tenía respuesta, porque la verdad era que los adultos no habían querido ver. Era más fácil asumir que yo simplemente era torpe, que rompía mis propios lentes, que tenía problemas para adaptarme. Era más fácil que enfrentar la realidad incómoda de que el acoso severo estaba ocurriendo bajo su supervisión. Entonces, el padre de Mateo habló. Su voz era áspera, amenazante. Mi hijo será disciplinado apropiadamente en casa. Pueden estar seguros de eso. La forma en que lo dijo me dio escalofríos, y vi a Mateo encogerse visiblemente. Y en ese momento entendí algo. Mateo también estaba siendo lastimado. En casa. Por ese hombre grande y amenazante que hablaba sobre disciplina de una manera que sugería violencia. Y de repente, la pregunta de Carlo cobró aún más sentido. ¿Quién te lastimó tanto? Mi madre habló otra vez, ahora dirigiéndose directamente a los padres de Mateo. Nosotros queremos justicia. Queremos que nuestro hijo esté seguro, pero también queremos entender. Queremos saber por qué. ¿Por qué nuestros hijos, que deberían estar jugando juntos, terminaron en esta situación horrible? La madre de Mateo comenzó a llorar en serio.
Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento tanto. No sabía. No sabía que Mateo estaba haciendo esto. En casa él también está pasando por mucho. Su padre biológico nos abandonó. Su padrastro miró nerviosamente al hombre grande a su lado. Es difícil. Todo es tan difícil. Y vi el cuadro completo por primera vez. Una familia rota. Un niño abandonado por su padre, viviendo con un padrastro abusivo. Una madre que probablemente hacía lo mejor que podía, pero estaba sobrepasada. Un niño con tanto dolor dentro que necesitaba volcarlo sobre alguien más. Y yo, vulnerable y visible, me había convertido en ese alguien. No excusaba lo que Mateo había hecho. Nada podría excusar eso. Pero lo hacía comprensible. Lo hacía humano. Entonces Carlo levantó la mano. Todos lo miramos, sorprendidos. La directora asintió. ¿Sí, Carlo? Pedí estar en esta reunión, comenzó Carlo, su voz tranquila pero firme. Porque vi lo que pasó ayer. Y porque creo que hay otra manera de manejar esto. Una manera mejor. La directora frunció el ceño. Carlo, aprecio tu preocupación, pero esto es un asunto para los adultos. Con respeto, Suora María Teresa. Carlo interrumpió gentilmente. Creo que los que estamos más cerca de la situación tenemos perspectivas valiosas. Y quisiera compartir la mía, si me lo permite. Hubo un momento de silencio. Entonces la directora asintió lentamente. Muy bien, te escuchamos. Carlo se puso de pie. Miró a Mateo. Luego a mí. Luego a todos los adultos en la sala. Mateo hizo algo terrible. Eso es innegable. Lastimó a Luca profundamente, de maneras que quizás ni siquiera comprende completamente todavía. Lastimó no solo su cuerpo rompiendo sus lentes, sino su espíritu haciéndolo sentir inútil y sin valor. Eso merece consecuencias, pero expulsarlo no va a cambiar nada realmente. El padrastro de Mateo empezó a protestar, pero Carlo continuó. Va a moverlo a otra escuela donde probablemente encontrará otras víctimas. O se convertirá en víctima él mismo. El ciclo de violencia continuará. Porque Mateo está lastimando, sí, pero también está lastimado. Y la gente lastimada que no recibe ayuda para sanar, solo aprende a lastimar mejor, más efectivamente, más destructivamente. Miró directamente a mis padres. Sé que ustedes tienen todo el derecho del mundo a estar furiosos, a querer justicia, a querer que Mateo sea removido permanentemente de la vida de Luca. Y la justicia es importante. Pero quiero preguntarles algo. ¿Quieren que Mateo sea castigado o quieren que cambie? Porque no son lo mismo. El castigo puede hacerlo resentirse más. Puede profundizar esa rabia que ya tiene. El cambio real y duradero, requiere algo diferente. Mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás sugiriendo exactamente, jovencito? Carlo tomó un respiro profundo. Estoy sugiriendo una suspensión temporal, ¿sí? Mateo necesita entender la gravedad de sus acciones, pero también necesita ayuda profesional, terapia obligatoria para trabajar a través de su propia rabia y dolor. Y cuando regrese a la escuela, sugiero que sea asignado como asistente de Luca, que lo ayude con sus clases, que empuje su silla, que compense con acciones concretas y servicio lo que destruyó con violencia, que aprenda a ver a Luca no como un objetivo o una víctima, sino como un ser humano completo, como alguien que podría enseñarle algo importante sobre verdadera fuerza y verdadero coraje. La sala explotó en voces. Mi madre protestando que eso era peligroso, que ponía a su hijo en riesgo. El padrastro de Mateo diciendo que su hijo no sería el sirviente de nadie. La directora tratando de mantener el orden. La madre de Mateo llorando más fuerte. Pero a través de todo el caos, miré a Mateo. Y él me estaba mirando a mí. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Esperanza. Miedo. Y algo parecido a súplica. Como si estuviera rogándome silenciosamente que le diera esta oportunidad que no merecía. ¡Silencio, por favor! La directora finalmente restauró el orden. Esta es una propuesta poco ortodoxa.
y tendríamos que considerar cuidadosamente las implicaciones legales y de seguridad. Entonces mi madre me miró. Luca, ¿qué piensas tú? Es tu vida, tu seguridad. Tú tienes voz en esto. Y todos me miraron, esperando. El momento se extendió. Yo pensé en todo el dolor, en todas las lágrimas, en todas las noches sin dormir, en todos los lentes rotos, en todas las veces que había querido rendirme. Pensé en la justicia, en la venganza, en mi derecho completamente válido a querer que Mateo fuera removido permanentemente de mi vida. Pero entonces pensé en las palabras de Carlo. La gente puede cambiar, si quiere. Pensé en cómo Carlo me había visto cuando nadie más lo hacía, cómo me había defendido, cómo me había llamado fuerte. Y pensé que tal vez, solo tal vez, yo podía ofrecer algo de esa misma gracia que Carlo me había ofrecido. No porque Mateo lo mereciera, sino porque Carlo me había enseñado que todos, absolutamente todos, merecemos la oportunidad de ser mejores. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de destruir a tu torturador o darle una segunda oportunidad? Si pudieras elegir entre venganza justa o redención improbable. No finjas que es una decisión fácil. No es fácil. Es terriblemente difícil. Requiere que trasciendes tu dolor justificado y veas la humanidad en quien te ha tratado como menos que humano. Tomé un respiro profundo. Miré directamente a Mateo. Estoy de acuerdo con la propuesta de Carlo, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Pero con una condición importante, que Mateo quiera hacerlo. Que no sea solo un castigo obligatorio que cumple resentidamente. Necesito saber, necesito creer, que él elige esto, que elige cambiar. Porque si es forzado, si solo está siguiendo órdenes para evitar la expulsión, no funcionará. Y yo no merezco ser parte de un experimento fallido. Todos miraron a Mateo. Su madre con lágrimas de esperanza. Su padrastro con escepticismo y lo que parecía disgusto. La directora con severidad profesional. Mis padres con protectividad y duda. Carlo con esa calma imposible que parecía penetrar todo. Y yo lo miraba con mis lentes nuevos, esperando, ofreciéndole algo que él nunca me había ofrecido. Una oportunidad. Mateo abrió la boca, la cerró. Vi la lucha en su rostro. El orgullo adolescente peleando contra algo más profundo. El miedo a ser vulnerable peleando contra el deseo de algo mejor. Sus manos temblaban en su regazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Finalmente, con una voz que temblaba tanto que apenas era audible, dijo: «Lo haré. Quiero hacerlo. No porque tenga que hacerlo, para evitar la expulsión, sino porque...». Su voz se quebró. «Porque no quiero ser esta persona. No quiero ser quien rompe los lentes de alguien y se siente bien con eso. No quiero ser el monstruo que veo cuando me miro al espejo. No sé si puedo cambiar. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Pero si Luca, después de todo lo que le hice, está dispuesto a darme una oportunidad». Ahora las lágrimas estaban cayendo por su rostro abiertamente. «Entonces voy a intentar. Voy a intentar con todo lo que tengo. Te lo prometo, Luca. Te prometo que voy a intentar». Y algo cambió en esa sala. No fue dramático. No hubo música de fondo ni abrazos instantáneos de perdón. Pero la atmósfera cambió. Como si todos hubiéramos sido testigos de algo sagrado. Como si hubiéramos visto una grieta en el ciclo de violencia. Una posibilidad de algo diferente. Mi madre estaba llorando. Mi padre tenía la mandíbula apretada pero asentía lentamente. La madre de Mateo se había tapado la boca con las manos, sollozando. Incluso el padrastro se veía menos amenazante, más confundido que enojado. Y Carlo sonreía. Esa sonrisa pequeña y pacífica que sugería que había sabido todo el tiempo que llegaríamos a este punto. La directora se aclaró la garganta. «Muy bien. Entonces aquí está lo que propongo. Mateo será suspendido durante 2 semanas. Durante ese tiempo, será requerido que asista a sesiones de terapia con la doctoresa Ferri, quien trabaja con nuestra escuela. Después de esas 2 semanas,
y solo si la doctoresa Ferry considera que es seguro y productivo. Mateo regresará bajo un programa de prueba estricto. Será asignado como asistente de Luca bajo supervisión constante al principio. Cualquier, y repito, cualquier indicio de comportamiento inapropiado resultará en expulsión inmediata y permanente. ¿Están todos de acuerdo? Hubo asentimientos alrededor de la sala. Mis padres, todavía luciendo inciertos pero dispuestos a confiar en mi decisión. Los padres de Mateo, la madre aliviada, el padrastro resignado. Carlo asintiendo con aprobación. Y Mateo y yo, mirándonos el uno al otro a través de la sala. Ambos, asustados. Ambos, esperanzados. Ambos, a punto de embarcarnos en algo que ninguno de nosotros entendía completamente. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Mateo no estaba en la escuela, lo cual era un alivio y al mismo tiempo me hacía sentir en un limbo extraño. Carlo cumplió su promesa. Me ayudaba entre clases. Empujaba mi silla cuando lo necesitaba, aunque nunca sin preguntar primero. Tomaba notas adicionales en clases que eran particularmente difíciles de seguir. Y simplemente estaba presente. Un amigo real, genuino, cuando nunca había tenido uno antes. Durante el almuerzo, Carlo me hablaba sobre su proyecto del sitio web. Sus ojos se iluminaban cuando describía cómo estaba catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo. Hay tanta evidencia, Luca, decía con entusiasmo. Tantos milagros documentados, científicamente. Sangre que se licúa. Hostias que se preservan durante siglos sin descomponerse. Es fascinante. Yo no era particularmente religioso. Mi familia iba a misa ocasionalmente, más por tradición que por devoción real. Pero escuchando a Carlo, viendo su pasión, empecé a entender que su fe no era sobre reglas o rituales. Era sobre ver milagros, ver posibilidades, ver lo divino en lo ordinario. Como había visto la posibilidad de cambio en Mateo, como había visto fuerza en mí. Carlo, le pregunté un día, ¿por qué me ayudaste? Podrías haberte quedado fuera de esto. Nadie te pidió que te metieras. Carlo me miró con esos ojos oscuros y tranquilos. Jesús nos enseñó que lo que hacemos al más pequeño de nuestros hermanos, se lo hacemos a Él. Cuando te vi sufriendo, vi a Cristo sufriendo. ¿Cómo podría alejarme de eso? Además, añadió con una pequeña sonrisa, todos merecen ser vistos, ser conocidos, ser valorados, incluyendo tú, especialmente tú. ¿Y Mateo? Pregunté. ¿También él merece eso? Especialmente Mateo, respondió Carlos sin dudar, porque él es quien más lo necesita. Los sanos no necesitan médico, Luca, solo los enfermos. No entendí completamente esas palabras entonces, pero las guardaría y las masticaría durante años. Los sanos no necesitan médico, solo los enfermos. Mateo estaba enfermo de rabia, de dolor, de heridas que nadie había tratado. Y tal vez, solo tal vez, ofrecerle sanación en lugar de castigo era exactamente lo que todos necesitábamos. Las 2 semanas pasaron. Enero llegó con nieve ligera y cielos grises. Y entonces fue el día que Mateo regresaría. Yo estaba aterrorizado. No lo admití en voz alta, ni siquiera ante Carlo, pero estaba aterrorizado. ¿Qué si todo había sido actuación? ¿Qué si nada había cambiado? ¿Qué si volvíamos exactamente a donde habíamos estado? Llegué temprano ese día, y Carlo estaba ahí, como siempre. Pero hoy no estaba solo. Mateo estaba con él, parado junto a la entrada, claramente nervioso, cambiando el peso de un pie a otro. Cuando me vio, se puso pálido, pero no se alejó. Carlo me sonrió. «Buenos días, Luca». Como prometí, traje a Mateo. Se giró hacia Mateo. «Adelante». Mateo se acercó lentamente. Cada paso parecía requerir esfuerzo monumental. Cuando estuvo a mi lado, se arrodilló, para estar a mi altura, para verme a los ojos en lugar de mirarme hacia abajo. Ese gesto solo me dijo que algo había cambiado. «Buenos días, Luca», dijo. Su voz temblaba. Sé que las palabras no son suficientes. Sé que lo siento, no repara los lentes rotos, las lágrimas, el miedo,
los meses de tormento. Sé que he sido horrible contigo de maneras que probablemente no puedo entender completamente. Pero lo siento. De verdad, profundamente, lo siento. Y si me dejas, si estás dispuesto a darme esta oportunidad que no merezco, me gustaría ayudarte. Hoy, con lo que necesites. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero empezar a reparar, aunque sea una fracción microscópica, del daño que causé. Lo miré, buscando signos de falsedad, de manipulación, pero solo vi sinceridad y miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a fracasar, miedo a no poder cambiar. Y en ese miedo vi algo de mi propio miedo reflejado, porque yo también tenía miedo. Miedo de confiar, miedo de ser lastimado otra vez. Pero Carlo había confiado en ambos. Había apostado en que esto podía funcionar. Y si él podía tener esa fe, tal vez yo también. Asentí levemente. Ok, dije en voz baja. Vamos a intentar. No hubo abrazos. No hubo declaraciones dramáticas de perdón. Solo un niño de 12 años y un niño de 11 años. Ambos rotos de maneras diferentes, acordando intentar. Intentar sanar. Intentar cambiar. Intentar construir algo del desastre que habíamos creado juntos, aunque inadvertidamente de mi parte. Los primeros días fueron agonizantes. Cada vez que Mateo se acercaba a mi silla para ayudarme a moverla, yo me tensaba instintivamente. Cada músculo de mi cuerpo se preparaba para un ataque que ya no llegaba. Cada vez que me pasaba un libro o un cuaderno, yo retiraba mi mano rápidamente, como si su toque pudiera quemarme. Y lo notaba. Vi el dolor cruzar su rostro cada vez que yo reaccionaba así. Pero no se quejaba, no se rendía. Simplemente seguía intentando. Carlo nos observaba desde cierta distancia, nunca interfiriendo directamente, nunca forzando interacción. Pero su presencia era reconfortante, como un ancla, un recordatorio de por qué estábamos haciendo esto. Lentamente, tan lentamente que casi no lo notaba día a día, las cosas comenzaron a cambiar. Mi tensión cuando Mateo se acercaba disminuyó gradualmente. Empecé a permitirle empujar mi silla sin encogen. Empecé a aceptar su ayuda con tareas sin sospechar motivos ocultos. Y empecé a hablar con él. Pequeñas cosas al principio. Gracias. ¿Podrías pasarme ese libro? ¿Cómo estuvo tu examen? Y Mateo respondía. Con cuidado, con respeto, con una gentileza que parecía extraña viniendo de alguien que había sido tan cruel. Me contó sobre sus sesiones de terapia, cómo la doctoresa Ferry lo estaba ayudando a entender su rabia, cómo estaba aprendiendo sobre su propia historia de trauma y abandono. No como excusa, aclaró rápidamente, sino como contexto, como un camino hacia la sanación. Descubrí que estaba tan enojado con mi padre por dejarnos. Me dijo un día durante el almuerzo. Carlo estaba con nosotros, silencioso pero presente. Tan enojado con mi padrastro por ser cruel. Tan enojado con mi madre por no protegerme. Tan enojado conmigo mismo por no poder arreglar nada. Y toda esa rabia. Necesitaba ir a algún lugar. Y fue hacia ti. Porque eras visible. Porque eras diferente. Porque sabía que no pelearías de vuelta. Hizo una pausa, sus ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. Eso me hace el peor tipo de cobarde, ¿verdad? Atacar a alguien precisamente porque sabía que no podrías defenderte. ¿Qué le dices a alguien en ese momento? ¿A alguien que te destruyó confesando por qué lo hizo? Yo no tenía palabras de sabiduría, solo tenía mi verdad. Sí, dije honestamente. Eso te hizo un cobarde. Me hiciste sentir indefenso, sin valor, como si no mereciera existir. Mateo se encogió como si mis palabras fueran golpes físicos, pero no apartó la mirada. Se forzó a escuchar, a aguantar el peso de lo que había hecho. Pero, continué sorprendiéndome a mí mismo. Carlo dice que la gente puede cambiar, y estás intentándolo. Estás aquí todos los días, aunque debe ser difícil para ti también, aunque tus amigos anteriores te han abandonado.
Aunque probablemente algunos te llaman traidor por ayudarme, estás eligiendo esto de todos modos. Eso cuenta para algo. Vi algo cambiar en el rostro de Mateo. Alivio, gratitud y algo más profundo. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, la redención era posible. Carlo habló entonces, su voz suave pero clara. ¿Ustedes saben qué están haciendo? Están creando un milagro, no del tipo que catalogo en mi sitio web, del tipo que sucede cuando dos personas eligen el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, la construcción sobre la destrucción. Ese es el milagro más grande de todos. Febrero llegó con temperaturas frías y cielos ocasionalmente azules. Y una tarde, después de clases, mientras Mateo me ayudaba a organizar mis libros, le hice una pregunta que había estado rondando mi mente durante semanas. «Mateo, ¿quieres venir a mi casa a estudiar?» Se congeló. Completamente. Miró a Carlo, quien simplemente asintió levemente. Miró de vuelta a mí. «¿Estás seguro?» Su voz sonaba incrédula. «¿Tu familia? Después de todo, ¿estarían bien con eso?» Hablé con mis padres, le dije. Era verdad. Había sido una conversación difícil. Mi madre especialmente había mostrado reservas, pero finalmente habían confiado en mi juicio. Les conté cómo has cambiado, cómo me ayudas. Les dije que quiero que vengas, que creo que podemos ser... Hice una pausa, probando la palabra que parecía imposible hace solo meses. Amigos, si tú quieres. Amigos. Vi cómo esa palabra lo golpeaba. Vi lágrimas brotar en sus ojos. Me encantaría, Luca, gracias. Gracias por confiar en mí con esto. Vino el siguiente viernes. Mi padre abrió la puerta. Mateo estaba ahí, claramente nervioso, con un pequeño pastel que su madre había horneado como gesto de paz. Mi padre lo miró durante un largo momento. Mateo no esquivó su mirada. Se mantuvo firme, respetuoso pero no servil. Entonces mi padre hizo algo que me sorprendió. Extendió su mano. «Bienvenido a nuestra casa, Mateo. Luca nos ha contado sobre tu progreso». Estrecharon manos. «Pero entiende esto. Mi hijo es lo más precioso que tengo en el mundo. Si lo lastimas otra vez, de cualquier manera, no habrá tercera oportunidad. ¿Comprendes?» «Completamente, señor», respondió Mateo con voz firme. «Y le prometo que nunca volveré a lastimar a Luca. Preferiría lastimarme a mí mismo antes que hacer eso otra vez». Mi padre lo estudió un momento más. Entonces asintió. «Entra». Mi apartamento era pequeño. Un espacio modesto que reflejaba las limitaciones económicas de mi familia. Pero estaba lleno de amor. Fotos de mi hermana y yo cubrían las paredes. El olor de la comida casera de mi madre llenaba el aire. Y cuando Mateo entró, yo estaba en la sala esperándolo. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en su delantal. Cuando vio a Mateo, algo cruzó su rostro. Dolor. El recuerdo de todas las veces que me había visto llorar. Pero entonces miró a mí. Vio mi expresión esperanzada, y su rostro se suavizó. «Mateo», dijo. Su voz era neutral pero no hostil. «Gracias por venir. Luca ha estado esperándote». Estudiamos durante 2 horas. Matemáticas y ciencias, mis materias favoritas. Y descubrí algo sorprendente. Mateo era inteligente. Realmente inteligente. Solo que nunca había aplicado esa inteligencia productivamente. Había estado tan consumido por su rabia que nunca había permitido que su mente brillara. Trabajamos a través de problemas complejos juntos. Él veía patrones que yo no veía. Yo explicaba conceptos de maneras que le ayudaban a entender. Y mientras trabajábamos, mientras reíamos sobre un error particularmente tonto que ambos habíamos cometido, mientras compartíamos galletas que mi madre había traído, sentí algo que no había sentido en meses, tal vez en años. Sentí paz, sentí normalidad. Sentí lo que debe sentirse tener un amigo real, no solo alguien que te tolera o te tiene lástima, sino alguien que disfruta tu compañía, que valora tu mente, que te ve completamente. Cuando Mateo se preparaba para irse,
Mi padre lo detuvo en la puerta. «Mateo», dijo. Su voz era seria pero no amenazante. «Mi esposa y yo hemos hablado. Hemos visto cómo has tratado a Luca estas semanas. Hemos visto el esfuerzo genuino, y queremos que sepas algo». Mateo esperó, claramente nervioso. «Lastimaste profundamente a nuestro hijo», continuó mi padre. «Eso no está olvidado. Probablemente nunca será completamente olvidado. Pero vemos que estás intentando. Vemos que Luca está más feliz, sonríe más, está menos asustado, y por eso te estamos dando nuestra confianza cautelosa. No nos defraudes, hijo, porque si lo haces, no habrá palabras ni disculpas que arreglen eso. ¿Entiendes?» «Sí, señor», respondió Mateo. Su voz temblaba de emoción. «Y gracias por darme esta oportunidad. Le prometo que la honraré». Y la honró. Durante los siguientes meses, a través del resto de ese año escolar y los siguientes. Mateo se convirtió en mi constante compañero, mi ayudante, mi defensor. Cuando Marco o alguno de los otros intentaba algún comentario cruel, Mateo intervenía, no con violencia, con firmeza. «Ya no», decía, «eso se terminó. Y si tienes algún problema con Luca, lo tienes conmigo». Marco y los otros aprendieron rápidamente que el nuevo Mateo era tan formidable como el anterior, solo que ahora su fuerza se usaba para proteger en lugar de destruir. Y lentamente, muy lentamente, el ambiente de la escuela cambió. Otros niños que habían sido testigos silenciosos de mi tormento empezaron a interactuar conmigo diferentemente. Algunos se disculparon por no haber hecho nada. Otros simplemente empezaron a tratarme como un compañero igual, en lugar de como una víctima o una rareza. Y Mateo y yo nos volvimos genuinamente amigos. Estudiábamos juntos regularmente, compartíamos almuerzos, hablábamos sobre nuestros sueños. Él me contó que estaba pensando en estudiar psicología algún día. «Quiero ayudar a niños como yo era», me dijo. «Niños lastimados que no saben cómo manejar su dolor, excepto lastimando a otros. Quiero romper ese ciclo». Le conté sobre mi sueño de convertirme en astrofísico, sobre mi fascinación con los agujeros negros, esos lugares donde las reglas normales de la física se rompen, donde el espacio y el tiempo se distorsionan de maneras que apenas podemos comprender. «Es como tú y yo», le dije un día. Estábamos en este lugar oscuro donde las reglas normales de cómo las personas deberían tratarse se rompieron, pero encontramos una salida. Creamos algo nuevo. Mateo me miró con algo parecido a asombro. «Solo tú podrías hacer una analogía entre nuestra amistad y la relatividad general». Y reímos. Realmente reímos juntos. Y ese sonido, esa risa genuina compartida, era evidencia de un milagro. El tipo de milagro que Carlo había visto antes que cualquiera de nosotros. Carlo continuaba siendo nuestro ancla silenciosa. Almorzaba con nosotros frecuentemente. Nos contaba sobre su sitio web, que estaba ganando visitantes de todo el mundo. Nos hablaba sobre su fe con una pasión que era contagiosa, incluso para aquellos de nosotros que no éramos particularmente religiosos. «La Eucaristía es presencia real de Cristo», nos decía con ojos brillantes. «Y cada acto de amor genuino, cada momento de perdón real, cada elección de construcción sobre destrucción, eso también es presencia real de lo divino. Ustedes lo están viviendo». No entendíamos completamente lo que quería decir. Éramos niños. Pero absorbíamos su bondad, su sabiduría más allá de sus años, su capacidad de ver lo sagrado en lo ordinario. Entonces vino octubre de 2006, 4 años después de que todo comenzara. Yo tenía 15, Mateo tenía 16, Carlo tenía 15. Y todo estaba a punto de cambiar de la manera más devastadora posible. Carlo se enfermó. No fue gradual, fue repentino y brutal. Un lunes estaba en clase, animado como siempre. El martes faltó. El miércoles supimos que estaba en el hospital. El jueves nos dijeron el diagnóstico: leucemia fulminante, agresiva, con pronóstico sombrío. Mateo y yo fuimos a visitarlo juntos. Éramos inseparables para entonces,
una amistad que había nacido del dolor, pero que se había convertido en algo hermoso y real. La habitación de Carlo en el hospital estaba llena de gente, sus padres, obviamente destrozados, su hermana, sacerdotes de su parroquia, compañeros de clase, gente que había conocido a través de su sitio web de milagros eucarísticos. Cuando nos vio, Carlo sonrió. Ese niño estaba muriendo y sonreía porque nos veía. Mis milagros favoritos, dijo con voz débil, pero genuinamente alegre. Mateo y Luca, vengan, siéntense. Nos acercamos a su cama, yo en mi silla, por supuesto. Mateo de pie a mi lado, su mano descansando protectoramente en el respaldo de mi silla. Carlo nos miró con esos ojos que siempre habían visto más de lo que deberían. «Están asustados», observó. No era una pregunta. Mateo asintió, lágrimas ya corriendo por su rostro sin ningún intento de ocultarlas. «Carlo, no puedes dejarnos, te necesitamos». Carlo extendió su mano. Mateo la tomó. «No me necesitan», dijo gentilmente. «Se necesitan el uno al otro. Ya se han estado cuidando mutuamente. Ya han sido el milagro que yo solo ayudé a iniciar». Me miró. «Luca, ¿cómo te sientes?» Era una pregunta extraña dadas las circunstancias. Él era quien estaba muriendo. Pero respondí honestamente. «Estoy aterrorizado de perderte. Eres mi mejor amigo, Carlo. Tú y Mateo. No puedo imaginar mi vida sin ti en ella». «Pero vas a estar bien», dijo Carlo con certeza. «Porque eres fuerte. Siempre lo has sido. Y ahora tienes a Mateo. Y él te tiene a ti. Y eso es más poderoso que cualquier cosa». Se giró hacia Mateo. «¿Y tú, cómo estás?» Mateo estaba llorando abiertamente ahora. «Estoy roto, Carlo. Eres la persona más buena que he conocido. ¿Cómo puede Dios llevarte? ¿Cómo puede el mundo perder a alguien como tú?» Carlo sonrió con esa paz incomprensible. «Dios no me está llevando como castigo, Mateo. Estoy regresando a casa. He hecho lo que vine a hacer. He usado cada don que me fue dado. He amado completamente. He visto milagros, como ustedes. Y ahora estoy listo para el siguiente capítulo». «¿Cómo puedes estar tan en paz?», le pregunté. Mi voz se quebró. «Tienes 15 años, Carlo. 15. Deberías estar furioso, asustado, cualquier cosa menos en paz». Carlo me miró con una profundidad que parecía atravesar el tiempo mismo. «La vida no se mide en años, Luca. Se mide en amor, en impacto, en si usaste el tiempo que tenías, ya sean 15 años o 100, para llevar luz a la oscuridad. Y yo he hecho eso. He amado profundamente. He sido amado profundamente. He visto a personas cambiar, como Mateo. He visto amistad nacer de odio, como ustedes. He catalogado milagros en mi sitio web que van a ayudar a gente que nunca conoceré. No me arrepiento de nada. No tengo miedo. Solo tengo gratitud». ¿Qué dices cuando un niño de 15 años muestra más sabiduría que la mayoría de las personas acumularán en una vida entera? Cuando alguien enfrentando la muerte con gracia y paz mientras tú, quien vivirá, estás consumido por el miedo? Nos quedamos hasta que las enfermeras nos pidieron que dejáramos descansar a Carlo. Cuando nos íbamos, Carlo nos llamó de vuelta una vez más. «Promítanme algo», dijo. Su voz estaba débil pero firme. «Prometan que van a seguir siendo amigos, que van a cuidarse mutuamente, que van a contar nuestra historia, no para hacerme famoso, sino para mostrar a otros que el cambio es posible, que la redención es real, que incluso de la oscuridad más profunda puede surgir luz». «Lo prometemos», dijimos al unísono. Mateo y yo. 2 voces. Un compromiso. Carlo murió el 12 de octubre de 2006, un jueves. 4 años exactos después de aquel terrible jueves cuando todo había comenzado. La simetría no se me escapó. 4 años antes, en un jueves, Mateo me rompió completamente. Y 4 años después, en un jueves, el niño que nos salvó a ambos, se fue. Su funeral fue masivo. Cientos de personas llenando la iglesia. Mendigos que Carlo había ayudado secretamente con comida y ropa.
compañeros de clase y profesores, sacerdotes de toda la región, personas que habían usado su sitio web de milagros eucarísticos y habían encontrado fe o renovación espiritual a través de él. Y Mateo y yo, sentados juntos, llorando por el ángel que nos había salvado. Después del funeral, Mateo y yo caminamos por Milán. Yo en mi silla, él empujándola, sin destino particular, solo necesitando estar juntos en nuestro dolor. «Luca», dijo Mateo después de un largo silencio. «Gracias». «¿Por qué?», pregunté. «No hice nada». «Hiciste todo», respondió. Su voz estaba espesa de emoción. «Me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Me mostraste gracia cuando había ganado solo juicio. Me convertiste de monstruo en humano otra vez. Y ahora tengo un propósito. Voy a estudiar psicología como planeé. Voy a trabajar con niños. Voy a ayudar a romper el ciclo. Y voy a hacer que Carlos se sienta orgulloso». «Él ya está orgulloso», le dije. «De ambos». Nos detuvimos cerca de la iglesia Santa María Segreta, donde Carlo había ido tantas mañanas. Y Mateo me dijo algo que nunca olvidaré. Carlo me dijo una vez que Dios escribe recto en renglones torcidos, que usa incluso las cosas malas para crear cosas buenas. Tú y yo somos eso, Luca. Mi crueldad fue el renglón torcido. Pero lo que vino después, nuestra amistad, mi transformación, eso es Dios escribiendo recto. Eso es el milagro que Carlo vio antes que cualquiera de nosotros. Y tenía razón. Nuestra historia era imposible, improbable, casi inverosímil, pero era real, y era un testimonio de que las personas pueden cambiar, que el perdón puede transformar, que el amor es más fuerte que el odio. Los años pasaron. Mateo se graduó un año antes que yo. Fue a la universidad en Bolonia a estudiar psicología como había prometido. Yo me quedé otro año más en nuestra escuela, ahora como el estudiante senior. Y luego yo también me fui a la universidad en 1900, Milán, a estudiar física con especialización en astrofísica. Mi enfermedad progresó, lentamente pero inexorablemente. Perdí más movilidad. Necesité más asistencia. Mis padres envejecieron prematuramente del estrés y las preocupaciones. Pero mi mente permaneció aguda. Mi pasión por las estrellas, por los agujeros negros, por los misterios del universo, solo creció. Mateo y yo nos escribíamos regularmente. Emails largos sobre nuestros estudios, nuestros sueños, nuestras luchas. Él me contaba sobre sus clases de psicología, sobre cómo estaba empezando a trabajar con niños en situaciones difíciles. Yo le contaba sobre ecuaciones complejas y teorías sobre el espacio-tiempo. Y nos visitábamos cuando podíamos. Él venía a Milán durante vacaciones. Yo iba a Bolonia cuando mi salud lo permitía. Y cada vez que nos veíamos, era como si el tiempo no hubiera pasado. Aún éramos esos dos niños, uno que había lastimado y uno que había sido lastimado, que habían elegido sanación sobre odio. Conocí a Chiara en mi segundo año de universidad. Ella estaba estudiando ingeniería, era brillante, hermosa y completamente indiferente a mi silla de ruedas. Me veía, realmente me veía. Vio mi mente, mi humor, mis sueños, mi corazón. No la discapacidad, no la enfermedad. A mí. Nos enamoramos, lenta y completamente. Y cuando le conté mi historia, cuando le hablé sobre Mateo y Carlo, y todo lo que habíamos vivido, ella lloró. Y luego me besó. Y me dijo que yo era la persona más fuerte y más compasiva que había conocido. Mateo fue mi padrino de boda. Vino con sus propias lágrimas de alegría, feliz de verme encontrar el amor que merecía. Y en su brindis durante la recepción, habló sobre segundas oportunidades, sobre redención, sobre cómo Luca me había enseñado que el perdón es más poderoso que la venganza. Chiara y yo tuvimos varios años hermosos juntos. Mi enfermedad progresaba, sí, pero teníamos amor, teníamos propósito. Yo conseguí mi doctorado en astrofísica, publiqué papers sobre singularidades en agujeros negros, enseñé como profesor adjunto en la Universidad de Milán
inspirando a la siguiente generación de científicos. Matteo completó su doctorado en psicología infantil, con especialización en bullying y trauma. Abrió una práctica en Milán específicamente para trabajar con víctimas y perpetradores de acoso. Y cada día, honraba la promesa que nos había hecho a Carlo y a mí. Rompía el ciclo, sanaba niños, prevenía que más Mateos se convirtieran en monstruos, protegía a más Lucas de ser destruidos. En 2020, algo extraordinario sucedió. Carlo fue beatificado. Beato Carlo Acutis. La noticia se extendió globalmente. El santo millennial lo llamaban, el santo de Internet. Y Matteo y yo, ahora adultos, lloramos de alegría de ver a nuestro amigo, nuestro Salvador, reconocido oficialmente por la santidad que siempre habíamos sabido que poseía. Pero 2020 también trajo tristeza. Mi enfermedad alcanzó su fase final. Los médicos me dieron meses, tal vez un año. Chiara estaba devastada pero fuerte. Matteo venía a visitarme casi todos los días, incluso cuando sus propias responsabilidades profesionales eran abrumadoras. No tengo miedo, le dije a Matteo una tarde. Estábamos en mi apartamento, Chiara preparando té en la cocina. Carlo me mostró cómo enfrentar esto, con paz, con gratitud, con la certeza de que he usado mi tiempo bien. «Lo has hecho», dijo Matteo, su voz quebrada. «Has enseñado a cientos de estudiantes. Has expandido el conocimiento humano sobre el universo. Has sido un esposo amoroso. Y has sido mi mejor amigo durante casi 20 años. Has vivido completamente, Luca». «Y tú también», le dije. «Mira lo que te has convertido. El niño que rompía mis lentes ahora dedica su vida a prevenir que otros niños sean rotos. Eso es redención real. Eso es un milagro». Matteo lloró. «No hubiera sido posible sin ti, sin tu gracia, sin tu perdón, sin tu voluntad de verme como humano cuando yo actuaba como monstruo. Y no hubiera sido posible sin Carlo», añadí. «Sin su pregunta en el momento correcto, sin su fe en que ambos podíamos ser mejores. Morí en junio de 2020, rodeado de amor, Chiara sosteniendo mi mano, mis padres ahí, llorando pero también agradecidos de que finalmente estaría libre de dolor. Y Matteo, quien había comenzado como mi torturador y terminado como mi hermano. «Gracias, Luca», susurró cuando mi respiración se volvía cada vez más superficial. «Gracias por salvarme, por mostrarme que podía ser mejor, por ser mi amigo cuando no merecía uno. Gracias a ti», logré susurrar de vuelta, «por elegir cambiar, por honrar esa elección cada día, por hacer que Carlos se sienta orgulloso, por hacer que yo me sienta orgulloso». Mis últimas palabras fueron: «Dile al mundo nuestra historia, no olvides prometerlo». Y Matteo cumplió esa promesa. En mi funeral se paró frente a cientos de personas, mis colegas de la universidad, mis estudiantes, mi familia, amigos de toda mi vida. Y contó nuestra historia, la historia completa, sin omitir su crueldad, sin suavizar su maldad, porque yo merecía que la verdad fuera dicha, y porque otros necesitaban escuchar que el cambio es posible. Terminó con esto: «Luca me enseñó que la verdadera fuerza no está en el cuerpo sino en el espíritu, que el verdadero valor no es nunca caer sino levantarse después de cada caída, que el verdadero poder no es dominar a otros, sino perdonar a quienes te han destruido». Y Carlo nos enseñó a ambos que siempre hay esperanza, que ninguno de nosotros está tan perdido que no pueda ser encontrado, que el cambio es real si lo elegimos cada día. Hoy, Matteo Ricci tiene 39 años. Es un psicólogo infantil reconocido internacionalmente. Ha escrito libros sobre bullying y redención. Da charlas en escuelas de toda Europa. Y todos los días, cuando entra a una escuela y ve a un niño siendo acosado, ve mi reflejo. Y cuando ve al acosador, ve su reflejo. Y hace lo que Carlo hizo por nosotros. Pregunta quién te lastimó tanto, y ofrece gracia, y crea milagros. Carlo fue canonizado en 2025. San Carlo Acutis
el patrono de Internet, el santo de la juventud moderna, y merecidamente, porque ese niño de 15 años con su sudadera azul y zapatillas Nike salvó más almas en sus cortos 15 años, que la mayoría salvarán en 100 años de vida. Me salvó mostrándome mi propia fuerza. Salvó a Mateo haciéndole la pregunta correcta en el momento correcto. Salvó a incontables otros con su bondad silenciosa, su ejemplo luminoso, su capacidad de ver lo divino en cada persona. Esta es mi historia. La historia de Luca Moretti, un niño en silla de ruedas que sobrevivió al bullying más cruel, que encontró un ángel en forma de un niño con zapatillas Nike azules, que aprendió que la gracia es más poderosa que la venganza, que el perdón puede transformar tanto al que perdona como al perdonado, que la redención es real si tenemos el coraje de ofrecerla y la humildad de aceptarla. Aunque ya no estoy físicamente aquí para contarla, Mateo la cuenta por mí, todos los días, en sus sesiones de terapia, en sus libros, en sus charlas, y en cada niño que ayuda, me honra. Honra a Carlo. Honra la posibilidad de que las personas pueden cambiar. Si estás siendo acosado ahora mismo, si alguien te está lastimando sistemáticamente, quiero que sepas esto con cada fibra de mi ser. No es tu culpa. Nunca, jamás es tu culpa. La crueldad de otros no dice nada sobre tu valor y todo sobre su propio dolor. Eres valioso, eres visto, eres importante, y vas a sobrevivir esto. Y como yo tuve a Carlo, tú también tendrás a alguien que te verá, que te defenderá, que te mostrará que eres más fuerte de lo que crees. Y si estás siendo el bully, si estás lastimando a otros porque tú estás lastimado, te imploro que pares. Te imploro que busques ayuda. Te imploro que encuentres tu Carlo, esa persona que te hará la pregunta correcta. ¿Quién te lastimó tanto? Porque Mateo pudo cambiar. De monstruo a sanador. De destructor a constructor, de oscuridad a luz. Y si él pudo, tú también puedes. El cambio es real. La redención es posible, pero tienes que elegirla. Tienes que elegirla cada día. Han pasado 23 años desde aquel día cuando Carlo entró al aula y cambió todo con una simple pregunta. 22 años desde su muerte, que nos dejó a Mateo y a mí, navegando el mundo sin nuestro ancla. 5 años desde mi propia partida. Pero la historia continúa. En cada niño que Mateo ayuda. En cada ciclo de violencia que rompe. En cada vida que transforma. Porque ese es el verdadero milagro. No que Carlo sea santo, aunque absolutamente lo es. No que yo haya vivido más allá de las predicciones médicas. El milagro es que 2 niños, uno víctima y uno victimario, pudieron convertirse en amigos, en hermanos, en testigos vivientes de que el amor es, siempre, invariablemente, más fuerte que el odio. Mateo mantiene 3 fotografías en su oficina. Una de Carlo con su sudadera azul, sonriendo a la cámara con